Dice una: históricamente las fuerzas militares y la Policía Nacional han contribuido a la producción de los intereses económicos del país, léase los intereses de los empresarios. En una situación de recorte fiscal que agobia a la fuerza pública, los empresarios se meterán las manos en el bolsillo para financiar aspectos vitales para nuestras instituciones como, por ejemplo, memoria histórica oficial y la memoria histórica institucional. Ese es para los dos. No sé si las hago todas o... ¿Todas? Sí, todas, léalas, todas. Okay. La otra, también para los dos, dice: doctrinalmente, el posconflicto implica reconstrucción de la sociedad con políticas de Estado, económicas, costos de posconflicto. En Colombia, estudios de organizaciones internacionales dicen que 1.1 billones del PIB a 3.8 del PIB y 39 billones al año. 10 años entre 150 a 360 billones. ¿Cómo va a garantizar el Estado estos costos? Esta es para el senador Duque, dice, es que aquí sí está el nombre, capitán Pedro Gutiérrez. Dice: la franja de 40 a 300 billones para el posconflicto. Fundamentalmente, el posconflicto es llevar la presencia real del Estado a todo el territorio nacional. Para Daniel Castellanos: ¿de qué manera resolver las preguntas e inquietudes que genera este proceso frente a la realidad nacional? Les dice: a través de foros de gobierno, pedagogía. Y esta otra, bastante corta y concreta, dice: la economía, fruto del narcotráfico, ¿qué papel jugará? Esas son las preguntas. Bueno, la primera pregunta es si los empresarios se meterán la mano al bolsillo para temas específicos, y en términos generales si se meterán la mano al bolsillo. Yo creo que es indispensable que haya una reforma tributaria, y esa reforma tributaria debe afectar a los empresarios, tiene que afectar a todos los colombianos, todos nos vamos a tener que meter la mano al bolsillo. ¿Cómo va a ser la distribución de las cargas? Eso es, como toda discusión política, es una discusión de fuerzas de poder, que van a tratar, digamos, cada una de ellas de evitar las mayores cargas y tratar de pasárselas a los demás. Yo creo que en esta reforma tributaria que se viene hay dos preguntas que me parece que son claves, o tres preguntas que me parece que son claves. La primera es: ¿qué tanto vamos a descansar en el IVA? El IVA es un impuesto que es de fácil recolección, es fácil, entre comillas, subirlo del 16 al 19, y eso da una gran rentabilidad en términos de ingresos. Pero es un impuesto indirecto, es un impuesto que golpea a las clases trabajadoras, y yo no veo que tenga mucho ambiente político en el Congreso. Ya diversos partidos políticos se han manifestado en contra de la idea de aumentar el IVA en la reforma tributaria. Ese me parece que va a ser un tema central. Otro tema central me parece que va a ser el tema de los impuestos a los dividendos de la riqueza. En Colombia tradicionalmente no ha habido, digamos, no ha habido una tradición de cobrarles impuestos a los dividendos. Impuestos a la riqueza se introdujo recientemente, pero no como un impuesto permanente, y creo que esa va a ser una discusión muy importante. Yo creo que muchos empresarios en Colombia se van a oponer a eso, y creería que en el Congreso, digamos, va a haber sectores que van a estar defendiendo esa posición de que no debería haber impuestos adicionales a la riqueza, y en particular no debería haber impuestos a los dividendos. Esa es una discusión que adicionalmente tiene impactos, llamémoslo así, distributivos muy importantes. Una de las características del sistema tributario colombiano es que no es muy redistributivo. En Colombia es uno de los pocos países del mundo donde usted cobra impuestos, hace gasto público
y los pobres siguen igual de pobres que antes. Eso no sucede en otros países. En Alemania, por ejemplo, usted cobra impuestos y hace gasto público y la diferencia entre ricos y pobres se acorta después de la intervención fiscal. En Colombia no, porque el sistema tributario no es muy progresivo y porque el gasto público es muy regresivo. Es legendaria la situación en pensiones, ¿no? En donde los que son más ricos tienen más subsidio y los que son más pobres tienen menos subsidio. Entonces eso pues obviamente contribuye a mantener la gran desigualdad que se ve en Colombia. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema, en el tema tributario, es en Colombia por lo menos la mitad de la economía es informal. Eso quiere decir que por lo menos la mitad de la actividad económica colombiana está por fuera de todos los circuitos de vigilancia del Estado. No paga impuestos, no se paga seguridad social, etc. La pregunta es qué vamos a hacer para incorporar a esas personas que están por fuera de la economía formal. No necesariamente son ilegales, pero sí están en la informalidad. Y esa informalidad, pues uno a veces piensa, pues es informal el señor que vende dulces en la tienda, pero resulta que el 90% de nuestro aparato productivo son microempresas que están por lo menos el 50% en la informalidad. Y yo creo que en Colombia el esquema de cobrarle más a los formales ya se agotó. Yo creo que la clase media colombiana no puede pagar más impuestos. A mí me parece que si la reforma tributaria va a ser una reforma en la que le dicen a uno le vamos a subir un poquito la renta de los trabajadores formales, ese ya es un camino que ya no puede ser. Tenemos que pensar cómo vamos a hacer para que los que no pagan impuestos en este país empiecen a pagar. Eso me parece que es clave y Colombia no ha encontrado la fórmula para eso. La siguiente pregunta era cómo se van a garantizar los costos. Y la otra cosa que quisiera decir es que con este tema de esta reforma tributaria estoy absolutamente seguro que no se resuelve el problema fiscal. Es decir, que habrá que pensar en reformas tributarias en el futuro. Ahorita estamos resolviendo el problema de este año, pero no estaremos resolviendo el problema general. Y en eso también es importante tener cifras en la cabeza. Colombia, como proporción del PIB, tributa más o menos el 15% del PIB. Y esa es una proporción que es muy baja comparada con otros países. Yo creo que si Colombia quiere un Estado fuerte que cumpla sus funciones, pues tienen que pagar por él. Y ese es el gran dilema de los colombianos, que a nosotros nos gusta un Estado que nos dé servicios, pero no nos gusta pagar por ese Estado. Entonces esa contradicción fundamental hay que resolverla. Y el único modo de resolverla, a mi modo de ver, es volver más legítima la tributación. A nadie le gusta pagar impuestos si uno siente que le van a robar la plata. A nadie le gusta pagar impuestos si uno sabe que los impuestos que uno paga no le sirven para recibir servicios públicos. El doctor Iván mencionó un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Las familias de clase media alta en Colombia todo lo que aspiran es darle la mejor educación a sus hijos. Y darle la mejor educación a sus hijos no es llevarlos a un colegio público, es llevarlos a un colegio privado que les sale muy caro. ¿Sí? Entonces en Colombia uno siente que uno paga impuestos, pero que a la larga uno se tiene que proveer privadamente los servicios que el Estado debería proveer. Colegios públicos de buena calidad, educación, salud, uno la tiene que pagar. La descripción mejor de que uno está mal es que uno depende de los servicios públicos para la salud o para la educación. Entonces, ¿cómo quieren que paguen impuestos si los servicios que uno debe recibir por pagar los impuestos uno también los tiene que pagar? Y fuera de eso, si ve pues episodios de corrupción como los que se ven todos los días en Colombia, que son, no voy a mencionar nombres, pero que son muy complicados. La pregunta sobre la presencia del Estado en todo el territorio nacional creo que era para el senador. ¿Cómo hacer pedagogía sobre esto? Yo creo que los colombianos tienen todo el derecho a participar mucho más en estas discusiones. Habrá que ver cómo va a ser el debate público en materia del plebiscito, pero me parece que ese debate público va a ser demasiado tarde. Porque cuando nos planteen un plebiscito, si es que nos plantean un plebiscito, nos van a decir si sí aprobamos eso o no aprobamos eso, pero los matices de la discusión estarán todos ya resueltos. Y a mí sí me parece que es muy importante que foros de agrupaciones de ciudadanos de toda naturaleza, y en particular un foro como este, donde hay personas que han estado tan involucradas en un aspecto tan difícil como es el manejo del orden público, pues tienen todo el derecho a manifestarse y hacer valer sus puntos de vista. Entonces, en ese sentido, realmente sí es muy importante que las memorias de esto se produzcan y se difundan. Me parece que eso es fundamental. Y en el tema del narcotráfico,
yo no soy muy optimista. Yo creo que seguirá habiendo narcotráfico después del 23 de marzo y seguirá habiendo un deterioro, digamos, muestran ejemplos de procesos de paz en otras partes del mundo con claridad. El conflicto se degrada y se mueve hacia una serie de bacrims. ¿Por qué? Porque es que realmente es muy difícil que la gente que se ha acostumbrado a vivir en la ilegalidad, que obtiene grandes volúmenes de recursos por vivir en la ilegalidad, pues le digan, hombre, pues deja de sembrar coca y ahora cultiva cacao, o deja de hacer tus actividades delictivas y ahora gánate 3 millones de pesos en un empleo formal, o 2 millones o 1,5 millones. Eso es muy difícil. Entonces, yo sí creo que nosotros vamos a tener que tener un enfoque de seguridad después del post-conflicto. Eso es muy importante. Y vamos a tener que pensar en una lógica de seguridad que va a ser probablemente distinta. Y vamos a tener que garantizar que ciertas cosas que supuestamente estaríamos superando en la actualidad no se mantengan en el futuro. Yo me pregunto qué sería un posconflicto en el cual se hizo paz con las FARC pero no con el ELN. O hay un grupo guerrillero que se mantiene en esa actividad. Yo creo que uno de los grandes beneficios del proceso de paz es que se dé un mensaje de que hay formas de actuar que ya no son aceptadas por la sociedad. El rechazo a la actividad guerrillera tiene que ser total, pero si eso no se logra el próximo 23 de marzo y si hay otros grupos que todavía siguen haciéndole ver al país que actuar en la ilegalidad es rentable, pues muchos de los beneficios del proceso de paz desde mi punto de vista se diluyen. Entonces yo sí creo que la presencia continuada del ELN, la presencia continuada del narcotráfico, son cosas que le van a quitar el brillo a un eventual proceso de paz, y son cosas que van a estar ahí y que tenemos que ir, digamos, atacando y abordando. Lo que uno esperaría es que, no sé, en un país serio esas cosas no pueden pasar. Yo no espero que se resuelvan esos problemas en 2 años. Llevamos 30 años resolviendo el tema del narcotráfico y no hemos podido. Llevamos 50 años resolviendo el problema de los grupos ilegales por fuera de la ley, armados. Las FARC cumplieron hace 2 años 50 años, del 64 acá, y estamos viendo a ver si ese proceso acaba. Esos son procesos que son difíciles de resolver, pero a eso tenemos que aplicarle las energías en el futuro, y en ese sentido sí creo que el tema de la seguridad seguirá siendo vigente en Colombia y que tendremos que seguirle aplicando recursos a esos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. La verdad es que siempre es un gusto escucharlo. Primera pregunta, los empresarios. A mí siempre me llama la atención cuando estábamos pensando en que queremos arreglar los problemas del país y siempre decimos, bueno, ¿y los empresarios están dispuestos a pagar por ello? ¿Por qué me llama la atención esa pregunta? Porque cuando miramos a los empresarios a través de su principal canal, por lo menos de contribuir al Estado, que es a través de los impuestos, entonces entra a jugar pues la combinación de distintas herramientas. Y yo les quiero decir una cosa que a mí a veces me preocupa del enfoque que nosotros tenemos. Nosotros pensamos que el empresario solamente contribuye cuando paga impuestos. No estoy diciendo que no es importante que los pague, lo que pasa es que el problema acá es ¿cuál es la forma en la que nosotros vemos al empresario como sociedad? Es que la Constitución colombiana define la empresa como una función social. Entonces, ¿cuáles son los retos grandes que tiene Colombia hacia el futuro? Uno, vencer la informalidad. En un país donde hay 48% de población en la informalidad. La productividad, la inversión, el ahorro. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo generamos equidad en ese entorno? ¿Será que la equidad solamente la genera el Estado cuando redistribuye el recaudo tributario? ¿O no será que también se genera equidad cuando buscamos que el empresario contrate más personas de manera permanente con todas sus prestaciones? Yo creo que ese interrogante es bueno plantear, porque cuando miramos la situación del país después de todo lo que nos gastamos en subsidios,
y en esto, doctor Daniel, es bien interesante que yo veo el recaudo entre el 2010 y el 2014 y veo el presupuesto público y veo que el recaudo aumenta un 50% y veo que el presupuesto público aumenta un 80 y pico, casi un 90%, y yo veo el coeficiente de Gini con el que se mide la desigualdad quietico, quietico, quietico. Yo tendría que generarme un interrogante, y es: ¿será que por la vía de impuestos lo estoy mejorando? ¿O será que ya el efecto sobre el coeficiente de Gini de los subsidios ya llegó a su tope? Porque todo el esquema de subsidios de Colombia lo hemos pensado es para que la gente se gradúe, y se gradúe a tener un ingreso permanente y formal, pero hemos creado los incentivos a través del sistema de subsidios donde nadie quiere salir, y eso genera una trampa política muy grave y muy perniciosa y populísticamente muy perniciosa, y es que en todas las campañas todos los candidatos, desde edil hasta presidente de la República, dicen: en mi gobierno voy a aumentar los subsidios. Yo creo que ese debate hay que dar en la formulación de política pública. Ahora entremos a lo mundano, los impuestos. El IVA es un impuesto, como lo decían, de muy fácil recaudo. Se recauda fácil y la plática entra. El problema es que ahora el gobierno, y me parece que ha exagerado un poco el cálculo, es que dice que un punto de IVA le representa 2.8 billones, hasta donde nosotros habíamos investigado con antecedentes históricos era 2. Entonces eso no es la diferencia entre 6 y 9 billones. Pero el problema es que aumentar el IVA en 3 puntos, cuando aumenta la inflación y cuando se desacelera la economía, puede golpear la confianza de los consumidores. Entonces la pregunta es: ¿lo queremos hacer de un solo golpe? ¿O el país va a tener una senda gradual de ir incrementando el IVA hacia futuro? Ahora, si lo va a hacer, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Busquemos un mecanismo donde sea más progresivo y donde las personas más vulnerables, a través de los sistemas de selección de beneficiarios, puedan recibir esta devolución, como lo ha hecho exitosamente Uruguay. El tema de los dividendos a mí, por ejemplo, me llama la atención porque es un impuesto bien popular en el Congreso. ¿Cuánto vaya a recaudar? Yo no creo que llegue al billón, para ser sincero, pero gusta mucho. Y el problema es que cuando yo miro la combinación de renta y dividendos, sigue siendo alta. Sigue siendo 35 más 9, son más o menos, ¿qué? Sí, 35 más 9 son, no, pero está un poquito por debajo de eso, está entre 43 y 44, 42, sigue siendo alto. Me preocupa una cosa, y es que nosotros pensamos que invertir en Colombia es neutral frente a invertir en cualquier otro país. Cuando yo juego con esos impuestos, asumo que da lo mismo invertir en Chile que invertir en Colombia, porque es un país muy berraco. Perdónenme que lo pongan en esos términos tan coloquiales. Y resulta que aquí hay costo país que está por encima de eso. Entonces no es una decisión neutral de invertir, y lo que a mí me preocupa es que cada vez tratamos de hacer menos competitivo la inversión frente a otros países que ya resolvieron problemas que nosotros no hemos resuelto. Y el sesgo conceptual es que esas zonas francas que se crearon era para favorecer y darle gabelas a unos pocos. No, señor, es que invertir en Colombia es difícil, y a veces traer capital a Colombia versus llevar ese capital a cualquier otro lugar del mundo necesita incentivos por las complejidades que tiene Colombia. Entonces me preocupa ese sesgo, como tratar de pensar que nosotros por sí solos somos lo suficientemente atractivos versus el resto de nuestros competidores para la ubicación de capital. Yo creo que ese sesgo es negativo. ¿Que debe haber impuesto a los dividendos? Listo, discutámoslo. ¿A partir de qué nivel de distribución? Dividendos de más de 300, de 400 millones de pesos, que implicaría tener 6.000 o 7.000 millones de pesos en renta capital. Bueno, eso no recauda nada tampoco. Entonces me parece que hay que tener cuidado con esa combinación. Y yo creo que hay otro tema que en Colombia nos hace falta, y es: en el mundo ideal, en el desafío ideal de las políticas públicas, nosotros deberíamos buscar un esquema donde reduzcamos impuestos, y obviamente de la mano con racionalizar el tamaño del Estado, porque es que lo triste es que tenemos una institucionalidad local que a veces se vuelve puramente ornamental y un gobierno nacional que cada vez se expande.
alta consejería para no sé qué, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Defensa Política del Estado, Agencia Nacional de Compras Públicas. Expandimos el tamaño de un poco de agencias, casi que una agencia por problema, y la institucionalidad local muy débil. Y yo pregunto, ¿no será que en Colombia debemos racionalizar el tamaño del Estado con una mayor delegación de competencias y una mejor profesionalización del servicio civil desde lo local, para no tener dos peregrinajes burocráticos que se vuelven muy costosos frente a la carga de tributación? Y eso implica también el manejo de los mismos subsidios. Es que no puede ser que los subsidios terminen siendo centralizados en el gobierno central cuando el que quiere trabajar es con los gobiernos locales. Yo creo que ese debate hay que darlo. Daniel decía, sí, corrupción, ese es el otro tema. Y es que queremos más impuestos, entonces los pago y después tengo que salir yo a pagar por la educación de calidad, por la salud de calidad, por la celaduría. Inclusive hasta por la propia seguridad tengo que salir a pagarla después de haber tributado. Y yo creo que en el tema de corrupción sí nos hace falta ponerlo en el ojo la discusión del sistema tributario. Así como necesitamos una reforma tributaria estructural, necesitamos una reforma de transparencia estructural. Y el problema es que la mejor ecuación que yo he escuchado de corrupción es que la corrupción es igual al monopolio más la discrecionalidad menos la transparencia. Donde están los focos de corrupción en este país son en los monopolios de información y en la discrecionalidad. Y yo lo llamo los tres ismos de la corrupción: el clientelismo, el populismo y el favoritismo, todos vinculados en darle la dádiva o a mi partido o a mis amigos o a mis contratistas a través de mecanismos perversos como los convenios interadministrativos, los planes de ordenamiento territorial en lo local, que terminan siendo nefastos para el cambio del uso del suelo, por citar ejemplos. Y la contratación discrecional directa, que ha crecido alarmantemente y que la Cámara Colombiana de la Infraestructura lo denunció, donde la gran mayoría se presenta un solo contratista. Y en cuanto a la última pregunta de los 40 a los 300, yo voy a responderle de una forma brusca. A mí me preocupa que nosotros le hagamos creer a los colombianos que el tipo de gasto de las políticas públicas para atender la necesidad del pueblo colombiano depende de las FARC. No sé. Nosotros tenemos que atender las necesidades de bienes públicos por la convicción propia de cumplir nuestro desarrollo constitucional y porque debemos tener un Estado en esa dirección, no porque se firme con las FARC. Y mucho más en la política rural. Las FARC han sido los verdugos históricos del campo. Ellos no tienen legitimidad para decir en qué se tiene que invertir la plata del campo. O sea, tiene que ser una discusión democrática en los foros donde está representada la sociedad colombiana y no darle simplemente con el jueguito de hacerles creer, darle la señal al pueblo colombiano de que fueron ellos quienes presionaron que el gasto se fluctuara en una u otra dirección. Eso ¿por qué lo pongo en esa ecuación de los 40 a los 300? Porque es que los 300 son todas las necesidades de bienes públicos que necesita este país en el campo. Pero eso no lo vamos a lograr con menos empresas. Colombia necesita más empresas. Más empresas. Y necesitamos que tengamos políticos que defiendan esa visión del Estado sin vergüenza. Es que no podemos ser vergonzantes frente a la necesidad de tener más empresas, porque son esa mayor cantidad de empresas las que van a tributar y van a permitir expandir las políticas del Estado y no menos. Pero si las espantamos, si las asfixiamos y si les damos incertidumbre en el manejo de la seguridad, lo único que vamos a ver son menos empresas. Luego ese círculo virtuoso se afecta. Bueno, muchísimas gracias. Excelentes intervenciones. Y quiero anunciar desde ya el próximo conversatorio que tiene relación con nuestras aguas jurisdiccionales en el Mar Caribe. ¿Qué ocurre? Se ha anunciado también que a finales del mes de marzo habrá un pronunciamiento de las Naciones Unidas respecto a las pretensiones de Nicaragua en relación con su plataforma continental, con lo cual quieren llegar los nicaragüenses hasta nuestra bahía de Cartagena. También para finales de marzo se está esperando un pronunciamiento de la Corte Internacional de La Haya para que
Naciones Unidas es para que Colombia cumpla el fallo ordenado por la Haya. Y la de la Haya es en relación con la plataforma continental. Así puede que... Muchas gracias. Perdón, aquí hay una última pregunta de Víctor Álvarez. Dos últimas. Hay dos últimas, bueno. Más que pregunta, es pedirle al doctor Iván, los amigos invitados, cuál es su concepción sobre una hipótesis que voy a pintar aquí, que es bastante lógica. Ustedes cada vez que vienen y leen tanta información quedamos terriblemente preocupados, como dice el general Ruiz. Cada vez nos preocupamos más, es decir, que las incertidumbres y preocupaciones son mucho mayores a las expectativas que el gobierno nos pinta de un escenario de posconflicto. Yo pregunto si la FARC logra terminar este proceso, el gobierno y la FARC logran terminar este proceso, como parece que así va a ser, y si el ELN continúa en esa tónica que también parece que va a ser, ¿qué paz puede haber? Si ahí lo que se va a configurar en un futuro próximo, en un posconflicto, es una combinación de formas de lucha. Un partido político con un grupo armado detrás. Y eso sí sería el peor de los escenarios para el país. El peor. Yo pregunto también, y lo digo a ustedes ven en la clase política que están en contacto con ellos todos los días, una clase política que pueda derrumbar los argumentos de estos posibles nuevos miembros del Congreso, que así va a ser, y tenemos una clase política realmente patriota y realmente la que busque el bien común, o se presentarán alianzas al futuro con estos bandidos que lleguen a los curules, porque lo hemos visto que políticos que han pertenecido a otras tendencias hoy se alían con el tal de no perder su posición en el Congreso. Entonces, ya vería yo en un futuro un Roy Barreras o un Benedetti aliado con Márquez para no perder sus beneficios. Eso podría presentarse porque ha pasado innumerablemente en muchas ocasiones. Ustedes sí perciben que pueda surgir en Colombia personas políticos que verdaderamente puedan defender la democracia hacia el futuro. Porque vale decirles que nosotros los militares la defendimos durante 50 años a base de sacrificio, sangre y dolor y un desgaste enorme para la institución. Ahora le corresponde a la clase dirigente y política defender eso en el Congreso. Yo le contesto muy brevemente. La primera es que le quiero quitar 3 letras. Quitarle de preocupados a ocupados. Y yo creo que es lo que nos toca hacer a todos nosotros ahora. ¿Qué quiere decir? Esto no es la narración del apocalipsis, es una narrativa de cosas que estamos viviendo. Son amenazas, son retos, son dificultades, son desafíos. Y lo que necesitamos es que todo el país se ocupe, no que se preocupe, que se ocupe de resolverlos. Y no lo digo porque ustedes no lo estén haciendo, sino porque creo que es el modo en el que tenemos que estar todos ante esta situación. Y entonces eso me lleva a este tema. A mí me preocupa tanto cuando digo, ya esto va a terminar. Porque yo lo que siento es que el gobierno nos está vendiendo a nosotros el final de la película de Hollywood, de los 2 protagonistas agarrados de la mano, corriendo por la pradera, se aleja la cámara, viene la música triunfal y aparece el fin de la película. Yo creo que estamos ante un preludio. Eso es un preludio de algo mucho más profundo y que trasciende los 2 agonizantes años que le quedan a este gobierno. Por eso esta no es la paz de Santos, es la paz de Colombia. Quita el gobierno, termina sus 2 años agonizantes y acá nos toca a nosotros vivir con el problema, con lo que hagamos bien o con lo que hagamos mal. Y entonces la pregunta es, como no es la terminación, si no es el preludio, o si no basta con escuchar los discursos de los señores de las FARC. Es que ellos, yo no sé si no nos hemos dado cuenta, ellos no tienen un discurso primero de arrepentimiento. No lo hay. Que no hay arrepentimiento. Entonces, como no hay arrepentimiento, ellos lo ven como un triunfo político-militar. Y el tema de que sea un triunfo político-militar no es que se lo crean mentalmente,
sino que eventualmente sigan existiendo estructuras con un pie en la ilegalidad, porque es que el negocio del narcotráfico, eso, yo no he conocido el primer ex narcotraficante, salvo que esté en la cárcel. Pero por voluntad casi no hay ex narcotraficantes. Eso no existe. Están o en la cárcel o siguen con tentáculos o con organizaciones, porque además cuando se retiran ellos mismos buscan sus mecanismos de devoración. Y eso implica cuál es el país para mantener esa institucionalidad. Y yo creo que es la ingeniería de detalle que hoy no tenemos. Clase política. Y aquí es donde yo entro a la ocupación. ¿A qué nos tenemos que ocupar? Con una economía desacelerándose, con inflación creciendo, con inversión cayendo, con el sector minero energético y petrolero afectándose en muchas regiones del país que han sido de influencia de estos grupos, y adicionalmente con una clase política podrida. Esa es la combinación perfecta para la paella del populismo agrarista. La perfecta. La economía, que fue cual bonanza, señores. La otra, miren los problemas sociales, que están, que todos los queremos enfrentar y que de alguna forma hemos tratado de mejorarlos, pero ahí están, y ellos los exacerban. Y después, el papayazo que le da una clase política podrida. ¿Cómo hay que ocuparse? Aquí se necesita una clase política nueva. Eso no se construye un día para otro, y no estoy diciendo esto con la ingenuidad soñadora de un académico, no señor. Hay que empezar a crear esa clase política, pero sobre todo con dos grandes elementos. Una clase política con firmeza para defender el empresariado y la iniciativa privada en Colombia, no con una actitud vergonzante. Y la segunda, la seguridad. Eso no es ser autoritario, es que defender la seguridad es defender la esencia y la llave de las libertades individuales. Y claro, una clase política sin tacha. Como eso hoy no lo tenemos, nos toca ocuparnos en construirla. Y yo, por ejemplo, veo con ilusión lo que están pasando en otros países. Una nueva generación que está irrumpiendo a poner definiciones claras. Lo estamos viendo en Canadá con la llegada de Trudeau. Lo estamos viendo en España. Líderes de menos de 50 años que están mostrando una necesidad de cambio en la política. Lo estamos viendo con Guzmán en Perú. Lo estamos viendo con Mauricio Rodas en Quito. Entonces, este país también necesita una clase política que no se le enfrente a las FARC con deudas históricas. Con eso termino. Bueno. Creo que el doctor Daniel quiere también referirse a esa pregunta. Sí, porque digamos, ¿qué va a pasar? Yo creo que muchos malos hábitos de las FARC no van a morir el 23 de marzo, eso está clarísimo. Yo tengo fe en que la exposición a un nuevo estilo de vida los obligue a actuar de manera distinta en muchos niveles. Uno no puede ser ingenuo en ese sentido, pero sí creo que el hecho de haber tenido unas FARC aisladas en regiones apartadas de Colombia, que traten de meterse a la vida política, los obliga, digamos, de alguna manera a adoptar una serie de parámetros y percibir por qué ciertas actuaciones son inaceptables, cosas que ellas no veían como inaceptables en el pasado. Eso de pronto es una visión muy optimista, pero creo que eso puede ser un efecto importante. Sobre el tema de la clase política, yo sí quisiera hacer un reconocimiento. Yo tengo una muy mala opinión de la clase política. He visto casos que son aterradores. Estoy haciendo un trabajo, no quiero dictar nombres, ni mucho menos, pero yo sí veo un congresista que hace 15 años era empleado de una firma y hoy tiene una casa que vale 3.000 millones de pesos, y me pregunto cómo es eso. ¿Sí? Y yo creo que el sistema político colombiano está basado en un esquema de corrupción a gran escala que no puede funcionar. Participar en política se ha vuelto un mecanismo de enriquecimiento, cuando es el sector privado el que debería producir la riqueza del país. Yo creo que ese es uno de los problemas, uno de los cánceres de fondo. Pero yo también quisiera hacer un reconocimiento, porque no creo que toda la clase política sea así. Y en ese sentido, yo creo que el hecho de que haya políticos como Iván Duque, yo no sé si
Yo no voté por él, no, por la lista de él para el Congreso. Pero creo que hay políticos que valen la pena, y en ese sentido a mí me parece que gente como Iván está cumpliendo un papel que es fundamental en el Congreso, y yo sí quisiera hacerle un reconocimiento. En el pasado había gente que sabía mucho economía en el Congreso, entonces uno decía, bueno, Víctor Renán y gente por el estilo, que tenían la doble condición de ser unos grandes manzanillos y unos tipos muy hábiles para las finanzas públicas. Iván es distinto. Iván no me parece que sea un manzanillo, tiene la habilidad para las finanzas públicas, que es un estudioso de los temas del país, y yo creo que lo que tenemos que hacer los colombianos es distinguir el oro de la escoria y apoyar esos esfuerzos políticos como los que está haciendo Iván, y por eso en este caso me gustó hablar de último, porque esa sí es una responsabilidad de nosotros como colombianos. Es aterrador que uno llegue al Congreso es porque compró votos y porque sabe que la compra de votos, cada voto me vale 50.000 pesos, 100.000 pesos, y necesito invertir 5.000 o 10.000 millones de pesos para una campaña, y sé que una vez llegue al poder voy a tener acceso a unos lugares donde voy a tener unos contratos con los que voy a ganar más plata que la que invertí. Entonces eso no puede ser, esa lógica si no la cambiamos el sistema político va a ser un problema de fondo y va a dar, digamos, razones de ser a aquellos que quieren actuar fuera de la institucionalidad, porque van a decir la institucionalidad está podrida y rota. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, y yo sí creo que en ese sentido gente como Iván es una garantía que nos permite pensar con tranquilidad en el futuro de Colombia. Eso sí lo quería decir. Bueno, valga la cuña. Bueno, yo quisiera referirme en el día de ayer a una situación que tuvo el señor presidente de la República en la Universidad de los Andes. La gran preocupación de muchos colombianos, y que lo ha puesto a dudar entre el sí y el no para el plebiscito, es el espectro y el fantasma de la toma del poder por parte de las FARC. Y eso conlleva a complementar la pregunta aquí, la inquietud del señor general Álvarez. Sí, fueron 50 años que las fuerzas militares sostuvieron, la policía, el Estado de Derecho y la libertad. Entonces viene la pregunta, ¿será que los políticos van a reemplazar ese esfuerzo que se hizo durante tantas décadas para evitar la toma del poder? Porque hay un hecho que es cierto: las FARC no se han desmontado de su planeamiento estratégico, utilizando todas las formas de lucha para la toma del poder. Y en el día de ayer, en el debate, que supongo que lo vieron muchos, ahí se presentó una inquietud de alguien. Decía, mi problema entre el sí y el no es, yo creo que ellos de pronto se van a tomar el poder. Y el presidente le respondió diciéndole, yo no creo, lo que pasa es que las FARC son unos mamertos. Ellos no tienen unas ideas muy fijas y ya en la lucha política seguramente van a ser totalmente derrotados. Mi pregunta para ustedes los dos, ¿las FARC sí son mamertas? Yo creo que uno de los grandes beneficios del proceso de paz es justamente, yo no creo que las FARC tengan ninguna viabilidad política en Colombia. Yo creo que cuando salgan a la calle y empiecen a decir qué es lo que proponen, lo que se está viendo es simplemente que la gente no vota por ese tipo de izquierda. Si quieren tener éxito, las FARC van a tener que evolucionar. Eso es un esfuerzo que otro tipo de izquierda le ha tocado hacer en los últimos 20, 30 años. Pero las FARC Irsuta, que están ahorita en La Habana, si salen con su mismo lenguaje a conseguir votos en Colombia, yo creo que no tienen ninguna posibilidad. Y eso es lo que me parece atractivo del proceso, que eso los obligue a cambiar, y ese cambio no va a ser en 5 años, o en 10 años, o en 15 años. Yo creo que el Petro que llegó a la alcaldía y el Petro que salió del M19 o el Antonio Navarro son dos muy distintos, y tuvieron que tener una evolución mental. Pero estoy absolutamente convencido que en las primeras elecciones que haya, las FARC no va a tener el 5% de la votación. Entonces,
Yo creo que eso es parte del temor de las FARC. ¿Cómo ser políticamente relevantes sabiendo que electoralmente no lo van a hacer? Esa es mi percepción personal y puedo estar completamente equivocado. Pero yo creo que las FARC de ahorita no tienen el 5% de los votos. Exactamente, es que esa es su fuerza política y la quieren convertir en lo que me parecería más preocupante de este proceso es que nosotros les digamos a las FARC, ustedes tienen curules garantizadas en el Congreso. ¿Sí? Si eso llega a pasar, a mí me parece aterrador, porque yo estoy absolutamente seguro de que si tienen que ir a las elecciones, su votación va a ser ridícula. De eso sí estoy seguro. Entonces, su fuerza no es electoral, la fuerza que tiene que hacer valer es otra. Es una fuerza militar, es una fuerza de los ingresos del narcotráfico, y esa es la que nosotros tenemos que cuidarnos de que no la puedan convertir en fuerza política. Pero si salen con sus ideas de cómo manejar el país, y por eso es tan importante lo que está diciendo el senador ahorita, hay un modelo de sociedad que queremos defender. Hay un modelo de sociedad es que la gente tenga la libertad para producir riqueza, que tenga las capacidades para producir riqueza, y que no piense que el Estado es el que genera riqueza, sino que es cada uno de nosotros en los negocios que libremente armamos como ciudadanos en una sociedad en donde prima la libertad. Eso es ahí donde está la verdadera dinamismo de una sociedad. Las instituciones todas deben estar hechas para proteger eso, y es eso lo que tenemos que ponerle claramente a la ciudadanía cuando las FARC empiecen a hacer política, cuando ellos lleguen consecuentes de que esto es un régimen socialista y que no sé qué, pues decir, hombre, eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces la derrota de las FARC tiene que ser no solamente militar o política, sino que tiene que ser ideológica. Esa es la siguiente lucha que nosotros tenemos que dar. ¿Sí? Esa es la siguiente lucha que tenemos que dar, y creo que la historia está de nuestro lado, porque es que, a ver, coja el régimen más marxista, más comunista, el que usted quiera, China, Vietnam, hasta Cuba se está liberalizando en la actualidad. Entonces, eso es lo que yo creo que las FARC no han podido ver y que tienen que ver en la discusión política diaria. Pero esa es mi percepción, digamos así. Yo le voy a contestar con un par de anécdotas y ya un testimonio ya para cerrar. El primero es que hace unos años conocí a un dirigente gremial muy importante que tuvo Colombia durante muchísimas décadas. Y ese líder gremial en el año 1977 se acercó a un presidente de la República y le dijo: mire, yo estoy muy preocupado de lo que está pasando acá en Medellín, que hay unos muchachos que están empezando a entrar al negocio del narcotráfico, y estos muchachos de pronto se van a tomar la institucionalidad del país. Ellos están llegando a Estados Unidos y quieren entrar al mercado de Nueva York. Y el jefe de Estado con el cual hablaba le dijo: mire, hombre, no se ingenue. Nunca unos montañeros de Medellín le van a quitar el negocio a la mafia italiana en los Estados Unidos. Creo que usted, general Gilibert, sabe las consecuencias de esa apreciación, lo que nos costó a nosotros como país, porque a usted también le tocó, y a muchos de ustedes, general Ruiz, también enfrentarnos en la Cuarta Brigada, a esos ingenuos montañeros antioqueños que se tomaron no solamente el mercado de las drogas en Estados Unidos, sino la institucionalidad colombiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener cuidado cuando tenemos apreciaciones de ingenuidad frente a los problemas. Rafael Caldera en Venezuela pensó igual con Hugo Chávez y lo amnistió. Claro, dijeron: no, pues preferible que estos locos hagan política porque nadie va a votar por ellos. Nada. ¿Quién va a votar por ellos? Ese discurso. Entonces, yo a veces creo que nosotros en Bogotá estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas y 2.600 metros más lejos de la realidad nacional. Las FARC no tienen un problema de tiempo, el tiempo nunca ha sido para ellos un problema, y la prueba de ello es que llevan 50 años en esto. Y su lógica siempre es del campo a la ciudad. Entonces, aquí yo les narré algo que no es que me lo inventé, es que es el cúmulo de cosas que ellos han venido diciendo en estos 4 años. ¿Dónde van a ubicar sus zonas de concentración? En las zonas de influencia histórica. Ahí van a hacer sus terrepas, eventualmente circunscripciones electorales.
zonas de reserva campesina. Y obviamente van a decir que para tener confianza no pueden tener fuerza pública ahí porque se van a sentir amedrentados. Y van a empezar a movilizar sectores de la población en torno a un sesgo ideológico. ¿Que estaría yo diciendo que es malo que las FARC haga política? No, no es malo que haga política, si fuera solamente a hacer política. Pero ellos van a buscar curules a dedo. Ellos van a tener sus circunscripciones para eso y van a buscar una toma con los recursos del narcotráfico de estructuras políticas existentes. En eso no nos equivoquemos. Porque es que aquí el voto de opinión no es así en todos los lugares del país. Hay voto de opinión que es con chequera, con la plata del narcotráfico. Entonces, yo creo que esos riesgos no hay que minimizarlos. Que vaya a haber una toma del poder inmediata, que lleguen triunfantes como el Che Guevara en un camión a la Plaza de Bolívar y todo eso, pues yo creo que ya el mundo no lo va a ver así. Pero que eso implica para los colombianos un desafío, y el desafío es ¿cuál? Ocuparnos. No para desdeñarnos con el título mamerto, yo nunca uso esa palabra, no me gusta usar esa palabra. Y me parece que a nosotros nos hace un error muy grave en Colombia seguir dividiendo el mundo entre paracos y mamertos para simplificar y para antagonizarnos. A mí lo que me preocupa en Colombia es que no tengamos una clase dirigente defendiendo la iniciativa privada, defendiendo la seguridad y defendiendo el modelo que queremos de país. ¿Por qué? Porque yo creo que el triunfo más grande que tenemos que dar los colombianos ante cualquier estructura política que tengan las FARC es derrotarlos políticamente y convencernos que el camino de la legalidad, de la institucionalidad y del modelo es inquebrantable en Colombia. Que se puede tener matices dentro del modelo, pero no lo que hizo el chavismo, que fue polarizar un país en una lucha de clases, y ya estamos viendo sus consecuencias. Esa es la preocupación. Bueno, muchísimas gracias.